Hola, soy el profesor Heriberto Núñez y en esta oportunidad desarrollaremos el tema aplicaciones de la estadística en las carreras de la ciencia de la salud. Iniciaremos con una pregunta. ¿Por qué es tan importante el conocimiento de la estadística, de sus herramientas, de sus aplicaciones durante la formación de los estudiantes y en el ejercicio de la profesión en los egresados de las carreras de la ciencia de la salud? Es importante por varias razones, pero en esta oportunidad les comentaré tres de ellas. La interpretación de los datos y conclusiones reportados en un artículo científico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas, como complemento de la lectura de los libros de textos, en la elaboración de protocolos de investigación como requisitos a cumplir en una asignatura y o en el proceso de elaboración de un trabajo de fin de carrera. Y tres, la elaboración de un informe final como requisito a cumplir en una asignatura también y optar al título de grado. Sin olvidar, y aquí es muy importante enfatizar en este tercer punto, que a partir de nuestro informe final podremos aportar al conocimiento científico con la publicación de nuestro propio artículo en una revista científica. Pero vayamos por parte. La primera razón, interpretación de los datos y conclusiones reportados en un artículo científico. ¿Quién lee artículos científicos? Los estudiantes. Por supuesto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el primer curso, tendríamos que leer artículos científicos como complemento de los libros de texto en todas las asignaturas. No existe un área del conocimiento en el cual no se hayan publicado artículos científicos. Los egresados, por supuesto, en la práctica profesional, necesito tomar decisiones y qué mejor que estas decisiones estén fundamentadas en la información científica validada y actualizada. Los investigadores, como investigador, necesito conocer todo lo que se sabe y lo que falta por saber de un área determinada para justificar y respaldar con literatura científica mis nuevas investigaciones. ¿Y el público en general? Es una pregunta que siempre me hacen. No, a ellos no va dirigido un artículo científico. A ellos van dirigidas las publicaciones de divulgación científica. Ahora que sabemos que formamos parte de la comunidad que lee artículos científicos, veamos para qué nos serviría el conocimiento de la estadística en las distintas fases de nuestra formación como estudiante y desempeño profesional. El diseño del análisis estadístico, observado en una publicación científica, nos dará cuenta de la selección adecuada del diseño del estudio, de la selección de los sujetos, del tamaño de muestra, del proceso de muestreo, de la operacionalización de las variables con su respectiva escala de medida, de las pruebas estadísticas seleccionadas y aplicadas, de acuerdo con los objetivos de la investigación, la manera de presentar los resultados del análisis y, por supuesto, las conclusiones en cuanto a la descripción de las diferencias estadísticas reportadas, cuando se comparan dos grupos o cuando se compara el antes y el después de una intervención en un mismo grupo, para saber si esa diferencia se ha debido al azar o realmente a la intervención. O simplemente, y esto entre comillas, la descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión en un estudio descriptivo. Al tener en cuenta todos estos conceptos, principios, supuestos, podríamos evaluar la validez interna y la validez externa de la investigación,
cosa que definitivamente no lo podríamos hacer sin un conocimiento por lo menos básico de la estadística, lo que nos permitirá llegar al objetivo último de la lectura del artículo científico, que es la práctica profesional basada en la evidencia. O sea, que todas mis decisiones, y vuelvo a repetir, tengan un fundamento científico, que es lo que se denomina medicina basada en la evidencia. ¿Cuántas veces hemos leído publicaciones con conclusiones que cambiarían nuestras decisiones clínicas? Sin embargo, el tamaño de muestra es tan pequeño y el muestreo no probabilístico que hacen que los resultados reportados no puedan ser extrapolados a la población. Por supuesto que eso me percataría recién cuando aprenda, cuando conozca, cuando internalice los principios básicos del análisis estadístico en investigación. Otra pregunta interesante. ¿Qué estamos acostumbrados a leer en un artículo científico? Nos dicen, busquen artículos científicos, aprendemos a utilizar los buscadores, llegamos a las bases de datos, llegamos a la revista científica, llegamos al artículo original. Una vez que tenemos el artículo original, ¿qué leemos? La introducción. ¿Qué datos obtenemos de la introducción? Obtenemos el resultado, pero de la revisión de la literatura del autor. No encontramos en ese apartado sus conclusiones ni su aporte. Por lo tanto, lo que hacemos es una cita de cita. Entonces, tenemos que recordarnos que de la introducción solamente podemos tener el marco referencial que utilizó el autor para poder justificar su investigación. De ahí pasamos a las conclusiones, saltando la metodología y los resultados, que son los apartados en los cuales se describe el análisis estadístico, seleccionado y realizado. Pasamos por alto que se haya aplicado una prueba no paramétrica, que es indicativo de que los datos no tuvieron una distribución normal, que la varianza no fue homogénea, que el tamaño de la muestra no fue el adecuado, por lo tanto, la muestra careció de representatividad. Todo eso me lo perdí porque de la introducción pasé directamente a la conclusión. La segunda razón, elaboración de protocolos de investigación. Veamos un ejemplo de lo que describimos en el apartado Asuntos estadísticos. Generalmente lo hacemos de esta manera. Se cargarán los datos en una planilla Excel y se utilizarán los programas SPSS, EpiInfo y Stata. Y terminó toda la descripción de nuestro análisis estadístico. Y algunos más osados inclusive describen de esta manera: se realizarán análisis mediante estadística descriptiva e inferencial. Sería súper pro. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que según la pregunta de investigación, los objetivos establecidos, el diseño de investigación, el tamaño de muestra, el muestreo, la operacionalización de variables con sus unidades de medida van a permitir que apliquemos análisis desde la estadística descriptiva y o inferencial con sus pruebas paramétricas o no paramétricas según el cumplimiento de los supuestos de distribución normal de los datos y homogeneidad de las varianzas. O sea, todo eso tenemos que describir de acuerdo a nuestras variables, la clasificación de acuerdo a nuestros objetivos, que fueron resultados de nuestra pregunta de investigación, es que vamos a poder seleccionar si es que vamos a hacer uso de la estadística descriptiva, de la estadística inferencial y dentro de la misma si es que vamos a utilizar pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas.
Y todo eso va a hacer que mis conclusiones realmente respondan a mis objetivos y estén fundamentados en la metodología científica. Si yo salto de la lectura de introducción al apartado de conclusiones, lo más probable es que pueda tomar decisiones que no tengan una validez externa, o sea, es decir, que lo que se encuentra en la muestra realmente no pueda ser extrapolada a la población, que al final es lo que queremos en ciencias de la salud. Es decir, cada componente y cada aspecto de nuestro protocolo de investigación está en una forma secuencial y vinculada y relacionada con el análisis estadístico que se realizará. Entonces, ¿por qué estamos tratando de explicar esta situación? Para no fijar o no reducir el análisis estadístico o la descripción del análisis estadístico o del diseño del análisis estadístico en el protocolo a 2 o 3 líneas en el cual estamos comentando o estamos contando cuál es el paquete estadístico o el software que vamos a utilizar, sin tener en cuenta si estamos buscando una asociación entre variables, si queremos buscar una relación causal entre las variables, si es que queremos solamente describir una variable o unas variables. Por lo tanto, y todo eso surge a partir de dónde? Surge a partir de nuestra pregunta de investigación. Surge a partir de nuestro diseño. Si es que nuestro diseño va a ser descriptivo, si es que va a ser observacional, si es que va a ser analítico, de casos y controles, de cohortes, o si va a ser un experimento. Y todo se traduce desde el tipo, o sea, todo va relacionado inclusive al tipo de muestreo que hacemos. Si realizamos un muestreo probabilístico, tendremos más posibilidades de que nuestra muestra sea representativa y por lo tanto podremos hacer una estadística inferencial. Si nuestros datos son cuantitativos, podríamos aplicar pruebas paramétricas y de esa manera sí poder hacer la inferencia, que justamente es traspolar los resultados hallados en la muestra a la población. La tercera razón que me gustaría exponer en esta sesión es la aplicación de las herramientas de la estadística en la elaboración de un informe final. Así como nosotros evaluamos la validez interna y externa de la investigación publicada según el diseño de análisis estadístico descrito en la publicación, así también otros estudiantes egresados e investigadores lo harán con nuestras investigaciones, con nuestras publicaciones, con nuestras tesis, con nuestros trabajos de fin de carrera. Un investigador experimentado, al observar un análisis estadístico descrito en una investigación, en una publicación, en un artículo, rápidamente podrá relacionar si es que es el adecuado al diseño de estudio. Por lo tanto, lo podrá desechar y jamás será citada nuestra producción científica por otro investigador. Pero en los estudiantes podríamos orientar de una manera errónea su formación. Y en los recién egresados podríamos hacer que tomen una decisión en base a nuestras conclusiones y nuestras conclusiones no pasaron por un contraste de hipótesis. No realizamos el procedimiento estadístico para verificar si la diferencia que encontramos en tratamientos, por ejemplo, realmente era estadísticamente significativa y no era solamente debida al azar. Imagínense, decisiones clínicas podrían estar fundamentadas en nuestra investigación que no pasaron por un análisis estadístico inferencial. Y es en esta sesión también donde quería comunicar que hasta inclusive ronda muy cercano al problema ético el hacer una investigación sin tener los conocimientos básicos de la estadística aplicada
a la investigación en ciencia de la salud, es decir, la bioestadística. Entonces, para que nosotros podamos comunicar conclusiones que realmente puedan fundamentar la práctica clínica y puedan ayudar o aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes en las carreras de la ciencia de la salud, es que tenemos que ver un poco más en macro. Tenemos que ver cómo se vinculan los aspectos, desde las variables. Todo el mundo quiere saltar la parte de variables, la operacionalización de las variables. Queremos ir a medir nomás ya, pero ese proceso de ir a medir, de hacer una encuesta, nos da ciertos datos. Si nosotros no podemos clasificar esos datos, mal podríamos querer seleccionar una prueba estadística. Hablamos del tamaño de muestra y vamos a volver a repasar. Queremos saber si vamos a incluir 100 personas, 200 personas, 300 personas y nos olvidamos que lo importante es saber si queremos hallar una media en la muestra, si queremos hallar una proporción en la muestra, si queremos comparar dos medias, si queremos comparar proporciones, si queremos hacer una prueba diagnóstica, si queremos hacer un estudio de cohortes, si queremos hacer un estudio de casos y controles. Entonces, los elementos de la estadística, las fórmulas estadísticas, nos ayudan a obtener un tamaño de muestra que, aunque hagamos de la mejor manera, si nuestro muestreo no es probabilístico, es por conveniencia, entonces tampoco tendrá el valor real para hacer una inferencia. Por supuesto que será importante también, es un primer paso. En enfermedades que no son muy comunes, tenemos que hacer un muestreo no probabilístico por conveniencia, pero lo tenemos que contar, lo tenemos que describir, lo tenemos que hacer intencionadamente la aplicación de la estadística y de los análisis. Entonces yo cuento las limitaciones. En esta investigación no pudimos hacer un muestreo probabilístico. Por lo tanto, vamos a hacer este análisis. Y el resultado es importante, por supuesto que también es importante, pero lo que no podemos hacer es que en un estudio, en una investigación donde no se cumplen todos los supuestos, querer hacer una investigación inferencial. O sea, que vamos a querer hacer una inferencia a partir de los resultados encontrados en esa muestra. Lo mejor es válida para esa muestra, pero no vamos a poder tomar decisiones en general. Eso es muy importante recordar, eso es muy importante recalcar, que desde la concepción de la pregunta de investigación, la estadística tiene que ir al lado mío como para que me sirva de sustento para no fallar en el intento en mi investigación. Bueno, más que enseñarles técnicas, que para eso tendríamos que hacer otro tipo de talleres, o realmente podríamos compartir pantallas, o podríamos ver software, más que aplicar las herramientas, aplicar los software y hacer las pruebas, en primer lugar, y como primera sesión, me gustaría, o sea, y ya de hecho lo estamos haciendo, es comprender y contextualizar por qué es importante estudiar estadística en el proceso de formación de los estudiantes y también en la práctica clínica de los estudiantes y egresados de las carreras de la ciencia de la salud. Muchas gracias por la atención y estaré atento a cualquier consulta. Dejaré mi correo electrónico y a partir de ahí entonces específicamente desarrollaríamos, así como todos los conceptos que mencionamos. Eso fue a propósito de hablar de las pruebas no paramétricas, paramétrica, estadística descriptiva, inferencial, hablar de diferencia estadísticamente significativa. Todos esos conceptos fueron citados como para despertar el interés y justamente hacer la búsqueda de información, y una vez que hayamos leído, hayamos intentado, entonces nos podríamos reunir
hacerlo juntos en base a datos ya recolectados dentro o en el marco del desarrollo de una investigación. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.